Nos acompaña y corresponde dar la bienvenida a nuestro historiador, escritor, Carlos Alberto Vigil Vázquez, que ya está con nosotros, por supuesto, quien nos trae historia y cultura. Mi estimado Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Gracias, Jaime, a todos nuestros gentiles oyentes. Muy bien, estamos cerrando el mes de septiembre y nuestro programa anterior nos trajo a la memoria, aunque un poco, vamos a ir con la fecha no definida, sobre la batalla del Cárcamo, ¿no? Exactamente. Y oficialmente podríamos decir que este 28. El 18. 18, perdón. Porque el congresista de aquel tiempo, Segundo Tapia Bernal, basándose en un escrito del comandante Segundo Rojas Gasco, menciona como fecha de tal batalla el 18 de septiembre de 1883 y lo presentó así al Congreso y logró que se diera la ley en la que se declara héroe nacional a don José Manuel Becerra Silva y se declara día cívico en la provincia de Chota, solo que las autoridades chotanas no hacen respetar esa decisión congresal. No celebramos o siquiera recordamos ese triunfo para las armas peruanas, la batalla del Cárcamo. Así es, pero este mes que sea ese referente histórico, porque es una de las batallas más importantes, vamos a decir, y en el norte del Perú, y que estaban los chotanos. Es una de las dos únicas victorias que tuvo el ejército peruano, más bien, los rebeldes peruanos, como decían los chilenos, los montoneros peruanos. Los montoneros peruanos, ¿no? Dos batallas, dos triunfos, además de Tarapacá. Todo lo demás ha sido derrota, derrota y más derrota. Sin olvidar, claro está, los triunfos de Cáceres en su campaña de la Breña, cuando en Concepción, Pucará y Marcavalle también derrotó a los chilenos, solo que no fueron batallas propiamente dichas, sino que eran ataques de choque y fuga, es decir, ataques de guerrilla. En fin, pero el teatro de operaciones en aquella guerra del Pacífico fue el norte peruano y particularmente Chota. Nadie pensó que los chilenos iban a llegar hasta nuestra ciudad. Nadie pensó que la batalla o la guerra no terminaría en el sur, en la frontera, sino que, mira, llegaron hasta el norte en busca de iglesias. Y pagamos pato, por decirlo de manera coloquial, cuando incendian nuestra ciudad. Y mira que me viene el recuerdo, y precisamente tengo aquí una copia transcrita del informe que envía el alcalde de Chota al general jefe del Ejército del Norte, que era don Miguel Iglesias. Dicho sea de paso, durante el incendio de Chota, el alcalde era don Diego Villacorta, que salió del pueblo con toda la ciudadanía, con toda la gente, pero fue por acuerdo de cabildo. Él como alcalde y como su prefecto, don Timoteo Tirado, acordaron dejar la ciudad sin granos, sin alimentos, envenenar las aguas de la fuente que venía desde el sur. Asimismo, poner en salvaguarda la imagen de la patrona de Chota. Otras imágenes corrieron una pésima suerte, fueron quemadas en la plaza de armas como leña para cocinar el rancho de la tropa chilena. Pero pasado un mes, el general en jefe solicita informe, ¿qué sucedió en Chota? ¿Qué pasó? Y como el alcalde ya no era alcalde, me refiero a don Diego Villacorta, sino que asumió el teniente alcalde, don Cirilo Vera. Él gobernó la ciudad del 82, desde agosto del 82, fecha del incendio, hasta 1884. Estuvo al frente de la ciudad durante 2 años. Y él entonces, pasado un mes después del incendio, envía el siguiente informe, en el que manifiesta, entre comillas, 3 han sido las causas que les impulsaron a perpetrar el horroroso incendio de esta ciudad. Es la primera, la separación silenciosa y elocuente de todos los vecinos proletarios y propietarios por no pagar los cupos que imponen. La segunda, no haber encontrado agua en toda la ciudad. Y la tercera,
que a medida que se distribuían por los suburbios, han encontrado 2 pozos y trincheras que los rebeldes de esta ciudad habían abierto y formado en marzo y abril de este año. Pero a juicio del Consejo, que tengo el honor de presidir, también ha sido poderosa la que llevan desde el principio de la guerra los chilenos, el exterminio de los pueblos. Lo que es en las campiñas, en 5 estancias de ella, recogían todo ganado que encontraban, exigían dinero bajo pretexto de contribución y, según la proporción de cada propietario, han dado desde 2 hasta 30 soles. Como habían salido en grupos de 2, 3 y 4, si los primeros pasaban sin quemar las casas, los otros volvían a cobrar o quemaban aquí y allá, produciendo de esta manera el espanto y la confusión en esas gentes que no pudieron ocultarse. Y lo que es peor, la ruina de los granos que contenían todos los terrados de la ciudad y del campo. Este es, a grandes rasgos, el cuadro desconsolador y horripilante en que se encuentra Chota por la voracidad de los enemigos de la patria, que sin contentarse con reducir a escombros y cenizas las casas de los vecinos, incendiaron también los templos, las imágenes de los santos y con otras cocinaron su rancho en la casa de escuela. Es cuanto puedo informar en obsequio a la verdad y justicia que nos asiste. Chota, septiembre 28 de 1882. Cirilo Vera, teniente alcalde. Esta transcripción lo he logrado del libro de sesiones del Consejo Provincial de Chota, tomo 1, páginas de 24 a 27. Material que quienes deseen investigar se encuentra en el Archivo Histórico Provincial. Mira, mi estimado Carlos, qué bien estos datos históricos que nos dan ese referente, que nos dan una forma de conocer, de entender, de hacer un repaso a la historia y cómo se vivió en esos periodos de tensiones, de guerras, pues, sobre todo de preocupaciones y tantas cosas que han pasado como consecuencia de esta invasión chilena, ¿no? Y varios historiadores o aficionados a escribir la historia de Chota, como es el caso de mi amigo que descansa en paz, José Villanueva Díaz, Pepe, escribió en La Industria de Chiclayo que el incendio de Chota fue por venganza. Los chilenos querían venganza. En el informe de don Cirilo Vera no se menciona tal cosa. Sin embargo, el mismo jefe chileno, Carvalho Orrego, que estuvo acá en Chota dirigiendo el incendio, en su comunicado o su informe militar que eleva a Patricio Lynch, comandante general del ejército invasor en Lima, le dice que Chota había sido el centro del cual partió y se planificó el ataque a las fuerzas chilenas con la consecuente victoria de San Pablo. En consecuencia, fue una venganza. Hablamos de historia y de cultura. Carlos Vigil, como siempre, trayéndonos aquí a la memoria, pero no solamente a la memoria, sino que nos hace mirar la vigencia en lo que nos encontramos. Estimado Carlos. Hace poco escuché que el Instituto Pedagógico Nuestra Señora de Chota celebraba un aniversario más de su creación, pero pocos recuerdan cómo surgió, de qué manera se forjó el nacimiento de esta institución. Siempre hemos dicho que San Juan es Chota y Chota es San Juan. Pues bien, en 1960, el San Juan se aprestaba a celebrar un aniversario más. Y todo estaba preparado. El director de entonces, don Aníbal Díaz Bazán, había hecho coordinaciones con centros chotanos de todas las ciudades importantes del país, donde algún chotano residía. Asimismo, había gestionado la participación de todo el cuerpo docente de Chota. Hasta los profesores rurales se habían comprometido a aportar cierta cantidad de dinero para hacer una epopeya de aquella celebración. Querían celebrarlo con fastuosidad. Al fin y al cabo, se trataba de un centenario de vida institucional para nuestro Colegio Nacional San Juan. Sin embargo, en 1960, repito,
se gestó una huelga estudiantil, motivada por un izquierdista, chotano, Gonzalo Fernández Gasco, quien fundara el famoso MIR, Movimiento Aprista Revolucionario. Este señor estaba en Chota el 2 de mayo para celebrar un aniversario más del combate contra España, el 2 de mayo de 1866. Y durante un partido de básquetbol que se jugaba en el canchón del mercado, hoy ya no existe ese canchón, el San Juan se alzó con el triunfo frente al agropecuario. Eran emblemáticamente, o mejor dicho, clásicamente, los partidos más disputados, San Juan versus agropecuario. Por la noche de aquel mismo día, 2 de mayo, este señor Fernández Gasco ofreció una conferencia en el local del entonces llamado Cine Popular, que quedaba en la primera cuadra del jirón Becerra Silva, apenas a un paso de la Plaza de Armas. Y en esa conferencia abordó el tema la Revolución Cubana. Eran tiempos en que empezaba a gestarse la historia del Che Guevara, Ernesto Che Guevara, el argentino, que se hizo famoso en toda Latinoamérica. Y mira que muchas promociones de estudiantes en colegios de todo el país llevan su nombre. Pues bien, la efervescencia ideológica llevó a Fernández Gasco a hacer críticas a las autoridades políticas del país y luego atacó a las autoridades locales, criticó al subprefecto, criticó a Gil y Mil, y de pronto una voz gritó desde el fondo, al director también. Y Fernández Gasco las emprendió contra el director, don Aníbal Díaz Bazán. Él, poniéndose de pie, dijo: yo me someto al juicio de la historia, pero no acataré órdenes ni de usted, señor Fernández Gasco, ni de ustedes, queridos alumnos. Yo dependo de un ente superior, así que esperaré órdenes de arriba. Y mira, al día siguiente, 3 de mayo, al anochecer, un grupo de rebeldes estudiantes tomaron el local del San Juan. Dicho sea de paso, en aquel tiempo existía el internado para jóvenes que tenían escasez de recursos o que habían destacado en su rendimiento escolar, así que tenían alojamiento y alimento en el interior del San Juan. No les importó, entraron al local y tomaron por más de una semana el ambiente del Colegio Nacional San Juan, exigiendo la renuncia del doctor Díaz Bazán, acusándolo de que era déspota, de que había hecho malos usos de la economía del colegio. En fin, le acusaron de mil cosas. Como la huelga se puso candente, déjame recordar lo que escribí en mis estampas chotanas el año 2000. Ya. En una de ellas, titulada La huelga, me refiero a este asunto. Y digo, el día 3 de mayo, a las 2 de la madrugada, 64 alumnos ingresaron al colegio a grito de «¡Abajo el director!». Cerraron el portón de la vieja casona y se declararon en huelga. El alboroto fue grande, se oyó un par de detonaciones, posiblemente cuetones o los napoleones que los palomillas hacían estallar para hacer más bulla y armar escándalo. Los 4 gendarmes que integraban la dotación policial se vieron en apuros. Se habló del estallido de una revolución comunista. Los ancianos vaticinaron que de juro entrarían otra vez los montoneros. La noticia corrió de boca en boca y cada quien le agregaba un poquito más a la confusa versión original. Lo cierto es que esa noche las viejas sirvieron más café que de costumbre, atisbando por las rendijas de las puertas cada vez que se oían pasos en la calle, así hasta que amaneció. Al salir el sol, los huelguistas, que en su mayoría eran jóvenes que ya lucían bigote, salían a exhibirse en las ventanas de la segunda planta de la casona,
posando como héroes de película para impresionar a las encandiladas compañeras que, a vista y paciencia de sus celosos padres, se daban maña para alcanzarles canastas delicadamente cubiertas con bordados manteles y conteniendo olorosas viandas con jarras de chocolate caliente, café o caspiroleta. Y los infaltables pasteles y empanadas de don Julio Martínez, las calabrias de doña Zoila Cieza y el pan de yema y rosquitas de don Alejandro Vázquez. La escena se repitió a la hora del almuerzo, el lonche y la cena, por varios días. De más está decir que por las noches las canastas contenían también cigarros y botellas de licor, lo que aumentaba el entusiasmo de los huelguistas y hacía que las consignas se tornaran más sonoras a la par que más exigentes y atrevidas. En fin, la gente se alborotó. El día 12 de mayo se encargó la dirección a don Arnulfo Becerra y un mes después, el 19 de julio, asumió el cargo el doctor Máximo Rodríguez Culqui, en vísperas del primer centenario del colegio. Mira tú que hice una ronda de entrevistas a ex sanjuanistas ya convertidos algunos en autoridades, otros en prósperos comerciantes y profesionales. ¿Qué podíamos hacer? Era la efervescencia de la época, creímos que hacíamos lo correcto, refiere Esteban López Rubio. Recién después que se fue, nos percatamos de que habíamos perdido un señor director de lujo, acota Germán Camacho. Yo creo que obran conciencias en paz y otras con remordimientos, porque el doctor Aníbal Francisco Díaz Bazán era todo un caballero, un profesional a carta cabal, tenía sensibilidad humana, honradez y dignidad, era amigo leal y sincero, era guía y maestro, escribe Amílcar Mestanza. Ningún fin político de trascendencia se buscaba con la huelga, solo se estaba aprovechando el afanado espíritu revolucionario de los sanjuanistas para lograr la caída del dictador e intentar colocar en el puesto a un viejo camarada del partido, recuerda don Carlos Alba Barturén. Desde todo punto de vista fue algo injusto, sentencia don Mario Mestanza Villacorta, al tiempo que me entrega el texto mecanografiado del discurso que el médico cirujano Gilberto Hidrogo leyó el 17 de mayo de 1960 durante una ceremonia de desagravio ofrecida al depuesto director y que en uno de sus párrafos dice cosas muy interesantes respecto de este gran personaje, el doctor Díaz Bazán. Ahora bien, imagínese usted lo que se hubiera conseguido de no mediar la huelga aquella y el centenario del colegio se hubiera celebrado como debía en un marco de cordialidad y franco deseo de progreso. ¿O es que sigue usted pensando que la creación del Colegio Nacional de Mujeres, más tarde Sagrado Corazón de Jesús, la creación de la Escuela Normal Nuestra Señora de Chota, de los colegios Bartolomé Herrera de Tacabamba, Ezequiel Guerrero de Huambos y San Lorenzo de Llama, fue obra o resultado de una revuelta de colegiales movidos por la mano negra de la deslealtad, la indecencia y la cobardía, disfrazadas con el ropaje de una nueva ideología? Claro que no. El juicio de la historia suele ser severo. Y rendimos homenaje a estas instituciones que surgieron por gestión, pero también aprovechando la presencia en Chota del ministro de Educación, que vino a solucionar el problema de aquella huelga sanjuanista. Mira qué historias, páginas de la historia que mucha gente ya ha olvidado. En los 100 años de San Juan se gestó esta situación, ¿no? La víspera de los 100 años. La víspera de los 100 Al año siguiente, 1961, vinieron delegaciones de los colegios centenarios de todo el país, incluyendo el Colegio Guadalupe de Lima, San José de Chiclayo, San Juan de Trujillo, San Ramón de Cajamarca. Hubo un campeonato deportivo para el recuerdo. Inolvidable. El canchón del mercado, que ya desapareció, se vistió de luces. El maestro don Pérez Gao, recuerdo, instaló lámparas potentes que parecía de día, Chota que se alumbraba con unos foquitos que más parecían tizones, carbones. El mercado parecía de día durante aquellos partidos. Fue espectacular, inolvidable. Porque dentro de esos 100 años
también hay muchas instituciones que se gestaron, o sea, que se crearon, ¿no? Sí. Por ejemplo, tenemos el Sagrado Corazón de Jesús. Había habido tiene ya 64, una serie ¿no? de petitorios, ¿no? pero se aprovechó la presencia del ministro de Educación que vino a solucionar el problema en Chota. Se le presentaron esos expedientes y al año siguiente, 1962, Chota ya contaba con la Escuela Nacional Normal de Mujeres, la Escuela Normal de Mujeres, normal. Nuestra Señora de Chota. Y como referente, mi estimado Carlos, por ejemplo, hay un reconocimiento a la hermana Pompea. Mi maestra y gran amiga. 100 años. Pompeya Mira, Portal. está con vida en el Centro Chotano de Lima. Habrá un reconocimiento a esos 100 años y por supuesto por los 165 exalumnos, ya hoy profesionales, pues por supuesto estarán en ese homenaje. Qué hermoso. Si alguno de esos alumnos o exalumnos está escuchando este programa, o inclusive es posible que ella también esté en sintonía de esta emisora, desde acá el saludo de uno de sus alumnos que más la recuerda, Carlos Alberto Vigil Vázquez. Ingresé al pedagógico cuando ella era directora, la madre Pompeya, la Miss Libertad, arequipeña muy modesta, pero muy amable. En fin, muchas personas a las que recuerdo y extraño mucho. Mi saludo, háganle llegar a la madre Pompeya un saludo especial de Chota, de parte de uno de sus alumnos. Cuán valiosa es la historia, ¿verdad? Y los escritos que nos dejan esos antecedentes valiosos para recordarle en los momentos más propicios. Así es, Jaime. Mi estimado Carlos, cerramos este programa. Gracias. Ha sido un placer. Muy amable.